Si te digo que hace unos días falleció Jim Lovell, quizás no te suena su nombre, pero si te digo Houston, Houston, hemos tenido un problema, inmediatamente te acordás de la aventura del Apolo 13 que de manera tan atrapante protagonizó Tom Hanks. La frase fue dicha por el astronauta Jim Lovell. En un segundo te cuento por qué nos interesa rescatar su historia. Jim Lovell nació en marzo de 1928 en Ohio, Estados Unidos, y creció soñando con volar más alto de lo que ningún ser humano había llegado. Desde muy joven fue Boy Scout, luego piloto naval y uno de esos estudiantes que se quedaban de noche mirando el cielo aprendiendo de memoria las posiciones de las estrellas. En su mente siempre estaba la luna. El sueño de ir a la Luna lo llevó a intentar ser astronauta del proyecto Mercury, pero un detalle médico menor lo dejó afuera del proyecto. Recibir ese no lo dejó golpeado y podría haber abandonado, pero no lo hizo. Siguió entrenando, siguió volando y años después la NASA abrió una segunda convocatoria y ahí sí lo eligieron. La persistencia iba a ser una marca en toda su carrera. Lovell voló en 4 misiones espaciales: Gemini 7, Gemini 12, Apolo 8, que fue la primera en orbitar la Luna, y finalmente Apolo 13 en abril de 1970. Apolo 13 iba a ser su consagración. Ahora por fin iba a bajar a la superficie lunar y convertirse en el quinto hombre en caminar sobre ella. Pero a veces el destino tiene otros planes. Jim y sus compañeros están a bordo del Apolo 13. Jim es el comandante, Jack Swigert el piloto del módulo de comando y Fred Hayes el piloto del módulo lunar. Solo 3 hombres a punto de cumplir un sueño. Como te dije, era abril de 1970. Ninguno de ellos era un improvisado. Habían entrenado durante años para esa misión con un objetivo claro: caminar sobre la superficie lunar. Llevaban 2 días de vuelo ya, cuando a más de 300.000 kilómetros de la Tierra, Houston, en tierra, les dio una orden rutinaria: agitar los tanques de oxígeno. Era una operación mecánica simple, pero en segundos la rutina se convirtió en caos. Primero fue un golpe seco, como si algo hubiera estallado detrás de la pared, y un estruendo sordo retumbó en el lugar haciendo vibrar la nave. Las alarmas se encendieron de inmediato. Las luces comenzaron a parpadear y un pitido agudo se coló por todos los intercomunicadores. En el panel de control, las agujas descendían como si hubieran estado perdiendo la fuerza de gravedad. El aire empezó a tener un olor metálico y en segundos cada uno de los 3 tripulantes supo que algo iba muy mal. Un tanque había explotado, dañando el módulo de servicio y poniendo en riesgo la vida de los 3 hombres. El diálogo entre la base y los astronautas fue algo así. Jack Swigert dijo: Ok, Houston, hemos tenido un problema aquí. Aquí, Houston, repita, por favor. Jim Lovell repite: Houston, hemos tenido un problema. Tenemos una bajada de tensión en el bus principal B. Entendido. Bajada de tensión en bus principal B. Bueno, 13, esperen, estamos revisando. Segundos eternos, pero la voz de Lovell quedó para siempre resonando en el espacio con una frase que se volvió historia: Houston, we had a problem. Houston, hemos tenido un problema. No fue un lamento, fue un diagnóstico. Y detrás de esas palabras había algo más. Estaba la señal de que él había asumido la responsabilidad de conducir a su tripulación de vuelta a casa, sea lo que sea
que estuviera pasando. Jim era un líder transmitiendo calma, analizando la situación y buscando colaboración en la base de tierra. Como comandante, Lovell sabía que su responsabilidad era triple. Tenía que mantener viva a su tripulación, coordinar con Houston y tomar decisiones bajo presión extrema. La primera decisión fue drástica: apagar el módulo de comando, lo que hubiese sido su casa durante el viaje. De esta manera, estaban tratando de ahorrar algo de energía para el regreso. Los tres hombres se refugiaron en el módulo lunar, que estaba diseñado solo para 2 personas y apenas 45 horas de autonomía. No había espacio para estirarse, 3 cuerpos apretados, cables colgando como lianas, el zumbido constante de las bombas y en el fondo un silencio que parecía recordarle a cada uno lo lejos que estaban de casa. La temperatura comenzó a descender hasta apenas unos grados sobre cero. El aliento se convertía en vapor. Dormían con los trajes puestos. La comida era escasa y el dióxido de carbono empezaba a acumularse de manera muy peligrosa. Los tres hombres enfrentaban la posibilidad real de no regresar jamás. Mientras tanto, en el centro de control, en Houston, el líder era Gene Kranz, que se convirtió en una especie de socio invisible a miles de kilómetros de distancia y apenas unas ondas de radio para coordinar cada una de las maniobras. Ninguno podía darse el lujo de la desesperación. Todos eran conscientes de que cada minuto era clave para traerlos de regreso. Los ingenieros del equipo de Houston empezaron a revisar todos los listados para ver cuáles eran los elementos que podía haber en la nave y empezaron a diseñar un adaptador improvisado para los filtros de aire usando cinta adhesiva, cartón y bolsas plásticas. Lovell y su equipo lo construyeron siguiendo instrucciones transmitidas por radio, pieza por pieza, paso por paso, las manos entumecidas por el frío. Pero Jim y sus compañeros arrancaban tiras de cinta adhesiva y las presionaban contra el cartón en la confianza de que el diseño iba a funcionar. Cada instrucción desde Houston llegaba con un retraso de segundos que parecían eternos. El plástico crujía, la cinta se les pegaba en los guantes y mientras armaban aquel artefacto improbable, todos sabían que el aire que respiraban dependía de esa solución y de que funcionase. Cada maniobra debía ser exacta. Usando el motor del módulo lunar, ejecutaron encendidos cronometrados al segundo para ajustar la trayectoria y usar la gravedad de la Luna como una especie de catapulta de regreso. Un mínimo error podía condenarlos a perderse en el espacio para siempre. El comandante Lovell observó el cronómetro. La nave estaba alineada con un mar de estrellas y la luna, imponente, ese sueño, quedaba a un costado. Cuando dijo ahora, el rugido del motor llenó toda la cabina. Sentían el empuje contra sus espaldas. Contaban los segundos en voz baja. 1, 2, 3. El silencio volvió de golpe y un instante donde solo escucharon el latido acelerado de su corazón. En medio del frío, el hambre y la tensión de esas horas interminables, Jim Lovell fue el centro emocional y operativo del equipo. Escuchaba a Houston, discutía opciones, mantenía ocupados a sus compañeros y sobre todo transmitía la certeza de que había un camino de vuelta a casa. Con pequeñas bromas y palabras de ánimo iba calmando la ansiedad que a veces los invadía, como era lógico, y así se iba asegurando de que cada uno cumpliera su rol con concentración, pero también
con esperanza. El módulo estaba preparado, como dijimos, para 45 horas y ya habían pasado casi 100. 4 días después de la explosión, la nave entró en la atmósfera terrestre. El riesgo aún no había terminado. El módulo de comando había estado apagado durante días y no se sabía con certeza si todos los sistemas iban a funcionar para el reingreso. Afortunadamente, funcionaron. Desde la ventanilla, la Tierra crecía como una esfera azul y blanca, hermosa y frágil. El calor del reingreso hizo vibrar el casco de la cápsula. Luego, el golpe seco del amerizaje y el vaivén de las aguas del Pacífico Sur. Afuera, helicópteros y olas. Adentro, 3 hombres que se miraban con la sonrisa de quien sabe que acababan de regresar del borde del abismo. Se abrió la escotilla y Jim Lovell apareció exhausto, flaco y sonriendo. No había pisado la luna, pero había traído a su tripulación sana y salva de vuelta a casa. Había fracasado en su misión personal, pero había triunfado en una mucho más importante. La NASA llamó a la misión Apolo 13 un fracaso exitoso. Para Lovell fue la prueba definitiva de que el liderazgo no siempre es cumplir la meta que soñaste, sino redefinirla en medio de la tormenta. Su optimismo inquebrantable y su sentido del humor hizo que sus colegas le pusieran el apodo de Smiling Jim, o sea, el sonriente Jim. Jim Lovell se retiró en 1973 y ahí se puso a escribir Lost Moon, Luna Perdida, que fue el libro que luego inspiró la película Apolo 13. El protagonista, que lo interpretó a Lovell, Tom Hanks, lo despidió cuando falleció la otra semana con este mensaje precioso que lo describe a Jim y que también nos interpela un poco como líderes. Puso, hay personas que se atreven, que sueñan y que guían a otros lugares a los que no iríamos solos. Buen viaje en esta nueva travesía, Jim Lovell. Jim murió el 7 de agosto del 2025 a los 97 años. La NASA lo recordó por su carácter y su valor inquebrantable, que fueron los que ayudaron en realidad a convertir lo que podría haber sido una tragedia en un triunfo del ingenio humano. Jim dejó un ejemplo que pesa más que cualquier huella en el polvo lunar, el de un líder que en medio de la adversidad extrema supo mantener la calma, pedir ayuda y reencauzar su propósito. Jim Lovell para el mundo fue un líder que convirtió una crisis en éxito, demostrando que la vida de las personas vale más que cualquier sueño personal. Smiling Jim siempre decía que él no era un héroe, sino un afortunado. Otra gran característica de un líder, la humildad. El mensaje de despedida de su familia lo retrata de una manera magistral. Extrañaremos tu optimismo inquebrantable, tu sentido del humor y la manera en que nos hacías sentir de que éramos capaces de lograr lo imposible. Jim no cumplió su sueño de caminar sobre la luna, pero su liderazgo demostró cómo dejar huella aún cuando el camino cambia, incluso en el abismo del espacio. Nos mostró que el verdadero triunfo de un líder está en ser humilde, en mantener la calma, aún en los momentos de altísima presión, saber pedir ayuda, tener fe en la colaboración, enfrentar la adversidad con un profundo optimismo y darlo todo, hasta tus propios sueños, por convertir un desastre en un legado de esperanza. Te dejo una pregunta no sobre qué harías si todo sale bien, sino qué harías si de pronto todo explota. Lovell lo resolvió con calma y coraje. ¿Y vos? ¿Cómo vas a responder cuando aparezca tu propio Houston, tenemos un problema? De Jim
aprendemos que los sueños son importantes, pero las personas lo son más. A veces el verdadero liderazgo no es conquistar una meta, sino traer a tu gente de vuelta a casa. Nos vemos pronto.